Enlazando, doctor, verifica. Vamos a verificar, a ver, aquí no tengo nada, vámonos por aquí. Está, ok, configuración completa, finalizado, está redirigiendo. Dice en vivo, 004 tenemos. Ok, ahí estamos. Estamos en transmisión de prueba, ya casi para empezar. Ok, configuración completa, finalizado, está redirigiendo. Dice en vivo, 004 tenemos. Ok, ahí estamos. Estamos en transmisión de prueba, ya casi para empezar. Configuración completa, finalizado, está redirigiendo. Dice en vivo, 004 tenemos. Ok, ahí estamos. Ahí estamos. Ok, José Luis. José Luis, adelante, José Luis. Listo. Bueno, arrancamos entonces. Adelante. Bueno, muy buenas tardes a todos y a todas los que nos están escuchando y viendo. Realmente hoy tenemos un gran evento de parte de la Dirección General de Cooperación y Relaciones Nacionales e Internacionales, aportando un granito más de arena en todo el trabajo que viene haciendo la Universidad Autónoma de Santo Domingo y nuestra señora rectora, la doctora Emma Polanco, en estos tiempos de crisis, en estos tiempos tan difíciles, porque es una sorpresa lo que nos ha venido encima con esto de la pandemia producida por el COVID-19. Realmente es un cambio de paradigma. Tenemos que buscar soluciones probablemente en lugares donde quizás habíamos pensado, pero no los habíamos tomado en cuenta. Y de una manera muy rápida y quizá en algunos lugares no tan preparados, hemos tenido que dar respuesta desde el área económica, desde el área de salud, desde el área del comercio, desde el área de todo lo que tiene que ver con la educación y de qué manera permitir que la sociedad siga sus estándares de calidad y sus estándares de servicio. Realmente las crisis, y la pandemia es realmente una crisis, no evidencian lo bueno que uno tiene generalmente, sino lo malo y lo defectuoso que tienen las sociedades. Pero lo importante para nosotros es la resiliencia, es saber responder de manera adecuada y en un gran salto hacia el tiempo que se ha perdido y el que podemos recuperar. En la tarde de hoy, y pronto entraremos prácticamente a la noche, pues vamos a tener al profesor José Luis Córica, argentino, el cual ya la maestra Ibel Guzmán nos va a leer su amplia hoja de vida, un poco resumida, el cual nos va a hablar del uso de la tecnología, de la información y la comunicación en la educación a distancia en estos tiempos de pandemia, pero que aplican a cualquier tipo de crisis. Y luego que el profesor haya hecho su disertación, entonces tendremos a una de nosotros, una de profesora de alto nivel de la Universidad Autónoma de Santo Domingo, experta en el área, como es la profesora Rina Familia. Sé que esto despierta mucho interés, va a haber preguntas y entonces las van a ir haciendo por el chat y al final pues haremos las preguntas de acuerdo a cómo vaya evolucionando el tiempo. Darle las gracias por estar conectado con nosotros. La Oficina de Cooperación, como le dije al inicio, su interés es seguir aportando en que cada uno de nuestros docentes, cada uno de nuestro personal administrativo y obviamente la razón de ser, vayan cada uno creciendo, vayan apoderándose. Veamos que los paradigmas van a cambiar y hay que pensar, repensarlo de una manera diferente. Déjame primero hablar con Pedro. El proceso de educación. Le doy paso a Ivette para que ella siga con el control de la presentación y muchas gracias por estar con nosotros. Bienvenidos y bienvenidas. Muchas gracias, doctora Hanna, por esas palabras de presentación que nos motivan a reinventarnos. Tenemos con nosotros a dos grandes luminarias del ámbito de la educación virtual. Son ellos el doctor Córica. El doctor Córica, José Luis Córica, es doctor internacional en educación. Él posee 3 grados universitarios de licenciatura, uno en análisis de sistema, en comunicación corporativa y en gestión de empresas. También tiene una maestría en enseñanza y aprendizajes abiertos y a distancia. Es director de la Fundación Latinoamericana para la Educación a Distancia, jefe de editores de la revista científico-educativa Cognición e investigador categorizado de la
Secretaría de Ciencia y Tecnología en la Universidad Tecnológica Nacional, Facultad Regional Mendoza. Se ha desempeñado como consultor de Ipson, Universidad en el estado de Sonora, México. Asesor de UNJU Digital en la Universidad Nacional de Jujuy, Argentina, y de un TV virtual de la Universidad Nacional de Tucumán de ese mismo país. Ha asesorado en innovación tecnológica en universidades de Argentina, República Dominicana, Costa Rica, Ecuador, Venezuela, Panamá, Perú y México. Doctor Córica, bienvenido a este espacio y es un placer contar con su presencia. Muchas gracias. Me confirman que el audio sale bien, ¿verdad? Sí, muy bien, profesor. Se oye muy bien. Perfecto, perfecto. Video está muy bien. Un gusto estar de nuevo con ustedes. Agradecerles por la invitación. República Dominicana ha marcado mi carrera, como lo he dicho muchas veces, a lo largo de las veces que me ha tocado el trabajar con ustedes, con las distintas instituciones educativas, desde Fundación Latinoamericana para la Educación a Distancia. República Dominicana me ha permitido formarme como profesional a lo largo del tiempo, por lo cual cada invitación de ustedes no deja de ser una distinción y se la siente como tal. Hoy día, y cumpliendo con lo que habíamos conversado con la gente de la Dirección de Cooperación y Relaciones Nacionales e Internacionales, vamos a tratar de razonar un poquito y de analizar un poco el uso de las TICs en este tiempo de pandemia, en donde lo que era la educación a distancia tradicional, lo que era la educación a distancia separada de la educación presencial, en estos tiempos se volvió una necesidad. Se volvió una necesidad el utilizar estas tecnologías de la información y la comunicación para la práctica áulica, y entonces, vamos a tratar de analizar y de reflexionar un poquito, antes de pasarle la palabra a la doctora Rina, respecto de el uso de estas herramientas. Primero quería compartirle una cosa que me llegó por WhatsApp. Ustedes saben que estamos invadidos, todos los que trabajamos ahora, con el tema de WhatsApp para educación, pero me llegó un pensamiento que me gustó mucho y quería leérselos, y dice: y de repente despertamos un día y todo cambió. En Disney se apagó la magia. La muralla china no era tan fuerte, y ahora Nueva York sí duerme y ningún camino quiere conducir a Roma. Los abrazos y los besos se transformaron en armas peligrosas y nos dimos cuenta de nuestra fragilidad. La verdad es que enfrentamos una crisis que es distinta a todo lo que tenemos conocido. No tenemos antecedentes, salvo por aquella gripe española de 1910, 1915. No tenemos registro nosotros de una pandemia de este tipo. ¿Y por qué decimos que es distinta a todo lo desconocido? Primero, porque es nueva, no hay un registro reciente de una pandemia de este tipo. Segundo, porque es atemorizante. Hay un estímulo real que nos produce miedo, que nos produce angustia, que nos produce ansiedad, incertidumbre, inseguridad, frustración. La tercera característica es que hay una sensación de pérdida, una sensación que tenemos todos y compartimos todos de haber perdido. ¿Haber perdido qué? Hemos perdido la seguridad, hemos perdido el control, y de una manera u otra hemos perdido también la libertad de circular, la libertad de decidir a dónde vamos, cuándo vamos, con quién estamos. Y la cuarta característica que hace que esta crisis sea distinta a todo lo conocido es que nos produce mucha preocupación. Estamos preocupados por la salud, estamos preocupados por la salud nuestra y estamos preocupados por la salud de nuestros mayores. Estamos preocupados por el bienestar
estamos preocupados por el trabajo, por la economía, y cómo el bienestar, el trabajo y la economía van a ser en nuestro futuro. Educar en un escenario en donde tenemos una crisis nueva, en un escenario donde lo que prima es el temor, la sensación de pérdida y la preocupación, es una cosa que no nos ha tocado hacer nunca. Y la única solución para enfocarlo es enfocarnos en las personas. La educación fue y será un servicio personal entre personas. Yo les propongo que ustedes piensen un minutito en personas que los marcaron en su carrera profesional. Cualquiera que cierre los ojos un ratito se da cuenta que tenemos un conjunto de personas, 2, a veces 3, que nos marcaron en toda la vida, que nos marcaron profesionalmente. Nosotros somos todos quienes somos porque alguien se tomó el trabajo, la preocupación de educarnos, de brindarnos el servicio de educarnos. Y nosotros hemos de tomar la responsabilidad, y así lo hacemos los que estamos dedicados a la docencia, de educar a los demás, de servir a los demás, darle ese servicio personal que los va a acompañar y los va a ayudar a sacar lo mejor de sí, a acercarse más a la plenitud, cualquiera sea el significado que el término plenitud tenga para cada uno de nuestros educandos. No son las tecnologías las que educan, educamos las personas. No somos educados por las tecnologías, somos educados por las personas. Ahora bien, en esta etapa de contingencia donde muchos profesores presenciales tenían organizada su vida, organizada su sistema educativo y su práctica áulica de una manera, deben tomar decisiones tecnológicas porque deben elegir la estrategia y las herramientas tecnológicas que les permitan solucionar el problema de falta de contacto cara a cara propio de la educación presencial. Y aquí quiero hacerle una propuesta personal. Y la propuesta es que pongamos a las personas en el centro de las decisiones tecnológicas. Primero tomemos las decisiones, o sea, primero tomemos conciencia de la situación en que están las personas que estamos educando, que estamos acompañando a desarrollar su plenitud. Y recién después, y en función a las características de estas personas, tomemos las decisiones tecnológicas de las distintas herramientas. Porque la cuarentena o el confinamiento, como lo llamen en los distintos países, no hace desaparecer las diferencias entre las personas. Muy por el contrario, lo que hace es profundizar estas diferencias. Entonces, hemos de tomar conciencia de cuáles son las características del escenario real en el cual tenemos que desarrollar nuestra práctica áulica. Vamos a servir a un estudiante en un escenario en el cual existe una diversidad tecnológica de acceso. No todos tienen la misma tecnología de acceso, no todos tienen la misma conectividad, no todos tienen el mismo equipamiento. Y aunque tengan conectividad y equipamiento, no todos tienen las mismas competencias tecnológicas para utilizar este equipamiento. Es un estudiante que vive en un ambiente muy proclive a los estados de ansiedad, a los estados de incertidumbre, a la angustia, a la frustración, a la inseguridad, a la preocupación. Y estamos desarrollando nuestra práctica áulica en una institución que está afectada por estas transformaciones y por las transformaciones en los procesos y procedimientos que debieron virtualizarse de improviso. Las inscripciones eran presenciales y se tienen que hacer ahora de formato virtual.
los pagos de matrícula, los horarios de consulta, la organización de las clases, la organización de las salas, todo lo que los trámites administrativos que se hacían, la asistencia, cambia todo dentro de la institución, porque los procedimientos completos cambian al no poder ir el estudiante a realizar este trámite administrativo. Y no solo tenemos el estudiante distinto y la institución afectada por estas transformaciones, sino que tenemos un conjunto de colegas que tienen y comparten estas mismas incertidumbres. Entonces yo voy a tratar de redefinir de alguna manera el concepto de buenas prácticas para simplificarlo, ¿sí? Digamos que una buena práctica será la que permita facilitar el proceso áulico con inclusión tecnológica y con inclusión emocional. Términos que, en general, nunca he encontrado en una definición de buenas prácticas, pero que les propongo que los pongamos mientras dure la pandemia. Y entonces he buscado algunas cosas, algunos puntos, de cuáles son las decisiones tecnológicas que debemos tomar, alguna forma de orientar estas decisiones tecnológicas. Y vamos con la primera. La primera, manténlo simple. Utiliza las herramientas y aplicaciones con las que tienes certeza que tus estudiantes están familiarizados, a las que tienen acceso todos o la inmensa mayoría de ellos. Si todos tienen acceso a aula virtual, porque en la institución y en la cátedra utilizamos aula virtual, utilizaremos aula virtual. Pero si no todos tienen acceso a aula virtual, si no todos están acostumbrados a esta herramienta, pues deberemos ponernos de acuerdo en herramientas más simples, sea como WhatsApp, sea como el correo electrónico, sea como algún tipo de página web, sea como alguna de las herramientas propias de, ¿cómo es que se llama?, de Google, ¿sí? Pero de alguna manera tenemos que optar por herramientas que mantengan la propuesta didáctica lo más simple posible, porque simplicidad está correlacionada con inclusión. Lo segundo, la accesibilidad es central. Hemos de privilegiar estos formatos que requieren menos velocidades de conexión y que funcionen en la mayoría de los dispositivos. Se ha puesto muy de moda el hacer clases por Zoom, se ha puesto muy de moda el hacer videos y transmitir videos por todos lados, pero tengan en cuenta que el video consume muchísimo más ancho de banda que un podcast de audio, ¿sí? O que un mensaje que nosotros podamos dejarle en alguna de los formatos, en alguna de las redes para poder escucharlo, ¿sí? Entonces, vamos a tratar de privilegiar los formatos que funcionen aún con velocidades escasas, porque esos son los que nos van a garantizar que podemos llegar a todos nuestros estudiantes. Sí, al hacer una primera encuesta, si al hacer un primer sondeo, nos damos cuenta que la media de velocidad de conectividad de nuestro grupo particular de educandos es alta, entonces nivelamos sobre el nivel más bajo. Y si no, buscamos la manera de nivelar sobre un nivel más alto, pero dándole alternativas al grupito de los poquitos que quedaron por debajo de ese nivel de conectividad. ¿Se entiende? La tercera. Una vez tomadas decisiones tecnológicas, las actividades deben estar estructuradas. Un diseño didáctico bueno es la clave para un aprendizaje significativo. Un buen diseño didáctico con una tecnología simple va a aventajar siempre a un diseño didáctico pobre con una tecnología avanzada. Estructuremos
las actividades, de manera tal que tengamos actividades que duren una semana, que se puedan desarrollar dentro de esa semana, que sean claras, ¿sí? Y que estén estructuradas de manera comprensible para nosotros y para nuestro estudiante. La otra buena práctica es usar y reusar. Muchos de los profesores, sobre todo universitarios, se van a encontrar con que tenían un conjunto de materiales desarrollados que no estaban desarrollados para la virtualidad, no estaban desarrollados para los ambientes tecnológicos, ¿sí? Y la crisis se precipitó de golpe y el tiempo para preparar fue muy poco, ¿sí? Entonces, tenemos por delante dos trabajos. El primero es utilizar y adaptar lo que tenemos, y a esto le llamamos el uso, ¿sí? Y por otra parte, la posibilidad de curar los contenidos, esto es, utilizar lo que está disponible en Internet, porque nuestro tiempo, que es escaso, va a rendir mucho mejor si elegimos y adaptamos contenidos que crear contenidos desde cero. Crear contenidos desde cero toma muchísimo tiempo. Es mejor inversión el tiempo que tenemos, dedicarlo para curar los contenidos, seleccionar los contenidos, adaptar los contenidos. Ahora, en la práctica áulica, hemos de mantener permanentemente la comunicación. Muchos de nuestros estudiantes están como solitos. Muchos de nuestros estudiantes estaban acostumbrados a la presencialidad, se van a sentir perdidos sin la presencialidad. Y se van a sentir perdidos porque la comunicación es condición de posibilidad del acto educativo. Al suspender este contacto cara a cara, vamos a tener que mantener canales de comunicación permanente con el estudiante. No solo aquellos en los que vamos a guiarlos, sino alguno especial de cafetería que le suelen llamar, o alguno de espacio, de foro que nos permita canalizar el resto de las conversaciones y de la interacción que no es meramente académica. Dentro de la estructura, es necesario que fragmentemos y dosifiquemos los contenidos. Estamos acostumbrados a trabajar en la presencialidad con 2 o 3 módulos, con clases que terminan durando 1 hora y media o 2 horas, o a veces 3. Y entonces tenemos la posibilidad de abordar contenidos muy complejos en una sola sesión. Esto es contraproducente cuando trabajamos con TICs. Es contraproducente y todos los que tienen formación en diseño instruccional y educación a distancia lo saben, digamos, es una de las primeras cosas que desarrollan por conocimiento y experiencia. Pero quienes están acostumbrados a la presencialidad, ¿sí?, han de adoptar como buena práctica durante la contingencia el estructurar los temas de manera simple, de manera tal que sean abordables en pocos días, cuanto más una semana, ¿sí? Y ser muy claros en los momentos de entrega de cada una de esas actividades. La otra buena práctica es concentrar en un sitio la información del curso. Si tenemos un aula virtual, maravilloso, concentramos en el aula virtual. Si no, utilizamos una página de Google Site y nos cercioramos de que quede pública. Y si no tenemos dominio de Google Site, utilizamos un documento, aunque sea, que tenga las instrucciones muy claras desde el encabezado, pero que sea un único lugar donde tengamos todas la información del curso. Vamos a abundar en canales de comunicación. Sin embargo, no siempre el abundar en canales ayuda a tener conciencia de cuáles son las tareas que teníamos que hacer, cuáles tenemos hechas y cuáles debemos. Y para esto necesitamos concentrar todo en un solo sitio. La otra buena práctica es establecer un horario sincrónico. Esto es, algún canal
en el cual nos podamos mostrar disponibles en línea para un contacto sincrónico, ¿sí? Y que sea accesible para estudiantes. Ojalá, y si pudiéramos, en el mismo horario que teníamos la presencial. Si nuestra clase era el martes desde las 5 hasta las 7:30, el martes de las 5 hasta las 7:30, tomamos la buena práctica de quedarnos conectados con un web WhatsApp, de quedarnos conectados disponibles para el Messenger de Facebook o cualquiera de las otras herramientas con las que podamos trabajar. Existe Telegram, existe Zoom, existe Meet, existen muchísimas tecnologías, pero es muy importante que el estudiante sepa que el día que tenía la clase, en el horario en que tenía la clase, tiene a su profesor o a su profesora disponible. La otra buena práctica es establecer ciertos controles de avance, ya sea con un pequeño test de verdadero o falso, con alguna pregunta en el foro. El estudiante tiene que sentir que tiene la obligación de realizar las actividades, que las actividades que le estamos proponiendo no son optativas y de orientación, son actividades de aprendizaje. Es la forma en que va a ir construyendo el aprendizaje. Y si le ponemos una lectura, tiene que leerla. Y si le ponemos un ejercicio, tiene que hacerlo. De manera tal de mantener el ritmo. El enemigo histórico de la educación a distancia ha sido la acumulación de tareas. Y la herramienta para poder trabajar, para poder combatir ese enemigo, ha sido el diseño instruccional que obligue a los estudiantes a una agenda de actividades para mantener el ritmo. Si no le hacemos mantener el ritmo, se atrasa. Y si se atrasa, llega un momento en que encuentra que la cantidad de actividades que tiene para desarrollar adelante es tal que no puede con tanta cosa. Y entonces se desengancha y entonces abandona. Y la última, y no menos importante, ser flexible y afectivo. Tenemos que poder recrear en los espacios virtuales el afecto, el cariño, el apoyo con que trabajamos en nuestras clases presenciales. Y tenemos que ser conscientes de la situación psicológica y humana que vive nuestro estudiante y entonces reprogramar, ¿sí? Y ser flexible en dar segundas oportunidades de entrega para poder dar contención afectiva a los estudiantes y la posibilidad de recuperar el ritmo a aquellos que lo hayan perdido. En síntesis, la propuesta de 10 buenas prácticas son mantenerlo simple, trabajar con herramientas conocidas, dejar la accesibilidad como punto central, privilegiar aquellas herramientas que utilicen bajas velocidades de conexión, estructurar las actividades. El diseño didáctico es más importante que la tecnología y es previo a la elección de la tecnología. Utilizar nuestro tiempo para usar y reusar, adaptando los contenidos en vez de hacer las cosas desde cero. Mantener un canal de comunicación sincrónica, ojalá en los mismos horarios que teníamos para la presencialidad. Fragmentar y dosificar de manera tal que los temas sean divididos en unidades simples que puedan ser abordados de manera semanal. Concentrar la información en un sitio, sea Moodle, sea Google Sites, sea lo que sea, pero en un solo sitio. En todo caso, después replicar en los otros. Establecer un horario sincrónico para poder estar con los alumnos, sea WhatsApp, sea Telegram, Messenger, Facebook, Zoom, lo que sea. Establecer controles de avance y ser flexibles y afectivos. Yendo a lo práctico, ¿sí? Primero, acá vamos a tratar de hacer, en verde está lo que debemos hacer, en rojo lo que debemos evitar, ¿sí? Privilegiar las herramientas de baja tecnología es lo que debemos hacer. ¿Qué debemos evitar? La suposición de que todos tienen acceso a equipamiento avanzado y conectividad veloz y conectividad estable. Lo segundo, mantener la comunicación frecuente siempre sobre el canal principal.
Debemos evitar mezclar o sumar canales alternativos innecesarios, a menos que sea para difundir el link del mensaje al canal principal. Ser inclusivo al mezclar opciones y formatos. Si ponemos un video, acompañemos con el texto y con imágenes en un formato simple como PDF que acompaña ese video para la gente que no puede ver el video, ¿sí? Debemos evitar atarnos a un solo formato de alta tecnología. Privilegiar lo asincrónico para permitir que el estudiante pueda ingresar y aprender cuando pueda, cuando necesite. Tengamos en cuenta que tenemos estudiantes que están en programas a veces muy complejos. Y si nosotros le decimos, vamos a hacer por videoconferencia esto, y esto, y esto, y esto, y esto, y lo ponemos, lo atamos a canales sincrónicos, no siempre tenemos conciencia de que ese estudiante tiene otros profesores que también le van a exigir momentos sincrónicos, y no tenemos la coordinación institucional para decir quién y en qué horario van a hacer. Entonces, la probabilidad que un estudiante que enfrenta 5, 6 asignaturas o 7 asignaturas de este cuatrimestre tenga 2 obligaciones sincrónicas al mismo tiempo es muy alta. Entonces, tratemos de evitar los compromisos sincrónicos obligatorios, ¿sí? Porque los compromisos sincrónicos obligatorios van a relegar al que no esté presente, y la probabilidad que tenemos de superposición es alta. Este es otro consejo práctico. A veces menos es más. A los estudiantes le va a tomar más tiempo de lo esperado realizar las tareas en ambientes no presenciales. Tenemos que elegir con sabiduría los contenidos y las actividades. A veces poner menos actividades resulta más positivo y redunda en mayor aprendizaje que poner más actividades y que nuestros estudiantes terminen aprendiendo menos. Y lo que debemos evitar es no asignar tareas distintas cada día esperando que el estudiante las realice hoy mismo, ¿sí? Los estudiantes tienen otras asignaturas y nosotros no tenemos buena capacidad de coordinación con el resto de los profesores. Entonces, menos a veces es más. Organizar de una manera clara, sea con un documento en el aula virtual, organizando visualmente la tarea para ganar claridad, ¿sí? Y entregar al menos los materiales de estudio básicos, en vez de forzarlos a que ellos busquen todos los materiales de Internet. No abusemos de encargar búsqueda de material de estudio en Internet a los estudiantes. Hay material básico que le vamos a dar y hay una cantidad de material que sí podemos hacerle buscar, pero no podemos abusar de encargarle búsqueda de materiales y mucho menos si somos nosotros los que no nos tomamos el trabajo de curar, seleccionar y adaptar por lo menos los materiales básicos. El otro consejo práctico es ser claro en las instrucciones, en las consignas. ¿Qué es lo que tiene que hacer? ¿Cómo tiene que hacerlo? ¿Con qué profundidad? ¿Con qué extensión? ¿En qué plazo? ¿Y con qué formato de entrega? Son características que no son opcionales de la instrucción o de la consigna de una tarea. Porque debemos evitar dejar las cosas importantes libradas a la interpretación del estudiante. Eso produce mucho retraso y resultados muy distintos al esperado y de mucha menor calidad. Mantener horarios fijos disponibles en línea, lo hemos conversado recién, pero hay una práctica que debemos evitar, y es intentar estar disponible 24 horas al día, 7 días a la semana para los estudiantes. Miren, nosotros también nos cansamos, somos seres humanos, y nuestro descanso debe ser respetado. Entonces, existe un horario que vamos a poner sincrónico para estar conectados con nuestros estudiantes. Ojalá en el horario en que teníamos clase con ellos. Pero también vamos a tener ciertos canales asincrónicos en donde se van a comunicar, sea correo electrónico, sea foro del aula, sea WhatsApp, sea... ¿Sí? Ahora, llega un horario en donde el WhatsApp se apaga.
llega un horario en donde nuestro computador se apaga y nosotros vamos a cenar con nuestra familia y vamos a ver un rato de tele y vamos a descansar, porque nuestro descanso debe ser respetado, ¿sí? No es una buena práctica intentar estar disponible 24/7. El otro consejo práctico es otorgar retroalimentación a los estudiantes. Toda tarea importante debe tener un feedback, ¿sí? Y este feedback debe resaltar los aciertos, corregir los errores y valorar el resultado como mínimo. ¿Cuál es la práctica que debemos evitar? No intentar dar feedback a todo aporte o acción del estudiante. Pocos feedbacks sustanciales son mucho mejores que un montón de comentarios inconsistentes para tareas que no son relevantes. Finalmente, manejar siempre visible la agenda de actividades. Recordar a los estudiantes siempre las fechas de vencimiento de donde tienen que entregar, ¿sí? No podemos suponer que todos los estudiantes van a leer el foro de novedades o van a estar alerta a las fechas importantes. No podemos decir, yo lo puse en la agenda, usted debió mirarlo. Estamos en una situación especial donde el cuidado, el afecto, el estar al costado, el acompañamiento ha de ser mucho más profundo que el acompañamiento que dábamos durante la presencialidad. Entonces, yendo a lo práctico, privilegiamos las herramientas de baja tecnología, mantenemos la comunicación, somos inclusivos en mezclar opciones y formatos, privilegiamos lo asincrónico, menos tareas más relevantes terminan resultando en más aprendizaje, organizamos de manera clara las actividades, somos claros en las instrucciones y consignas, mantenemos horarios fijos disponibles para la comunicación en línea, otorgamos retroalimentación a todos los estudiantes y con los 3 elementos básicos de la realimentación, y manejamos siempre visible una agenda de actividades. Si hacemos estas cosas prácticas que derivan de las 10 buenas prácticas que habíamos propuesto, es muy probable que, sea cual fuere la tecnología que tengamos disponible y sea cual fuere la decisión tecnológica que tomemos, el acompañamiento afectivo e intelectual haga que nuestro estudiante logre construir los mejores aprendizajes posibles durante este periodo de pandemia. Eso es todo. Muchas gracias. Adelante ustedes. Muchas gracias, doctor José Luis Córica. Acompañamiento afectivo y acompañamiento intelectual son parte del ciclo de recomendaciones que nos da el doctor José Luis Córica para enfrentar esta obligatoriedad de educación a distancia sumada a la crisis económica y humanitaria de la pandemia. Esas palabras del doctor Córica abren las puertas de este encuentro a la participación de la doctora Rina Familia. Rina es ingeniera eléctrica con un doctorado y maestría en ciencias computacionales, especialidad en inteligencia artificial y robótica. También posee una maestría en filosofía para un mundo global. Tiene formación de mediano plazo, posgrados, diplomados, muchos, en entornos virtuales de aprendizaje en universidades de Estados Unidos y Europa. Ha sido docente presencial a nivel de grado y posgrado por más de 25 años en las principales universidades de la República Dominicana, México y Panamá. Sus áreas de especialización docente van desde el razonamiento matemático y diseño de algoritmos y bases de datos hasta diseño de materiales didácticos virtuales.
La doctora Rina fue también creadora y encargada del Departamento de Educación Virtual del MESID. Organizó el Centro de Excelencia en Inteligencia Artificial, el ITLA. En la actualidad dirige el Instituto Virtual de Programación Avanzada INVIPROA. Es actual presidenta y fundadora de la Sociedad Dominicana de Inteligencia Artificial, SODIA, y de la CAIAC, Canadian Artificial Intelligence Association. Es fundadora de la Asociación Dominicana de Automatización y Robótica, ADOAR, y es miembro permanente de la Robotics and Automatization Society, del IEE, de la International Society of Automatization, ISA, con sede en North Carolina. Doctora Rina, familia, bienvenida a este espacio de formación. Es para la dirección que preside el doctor Ashana, un honor tenerla en este espacio. Y buenas tardes, ¿me escuchan perfectamente? Qué bueno. Bueno, después de la participación del doctor Corica, creo que en parte es poco lo que yo puedo recomendar, porque Corica es un maestro de maestros, como ha sido mi mentor, y una vez el doctor Ashana tuvo la condescendencia conmigo de invitarme a esa charla, pero lo primero que pensé fue en el doctor Corica, pues sé de su experiencia regional, local en su país de Argentina, e incluso hasta nuestra, porque el doctor Córica ha contribuido con instituciones, dada eso de la virtualidad, como son la UAPA, Unicaribe, la misma CENAPEC, que fue uno de los primeros esfuerzos dominicanos de educación a distancia. El título de la charla, de la ponencia, está vinculado a la pandemia, pero habría que ver hasta qué punto, voy a tratar de compartir la pantalla, hasta qué punto no nos ha caído todo esto arriba. Y como yo siempre afirmaba, los dominicanos ponemos candado después que nos roban. Yo tenía años y más años tratando de hacer de que la Universidad Autónoma trabajara con eso de la virtualidad. Y mis esfuerzos en cuanto a, no sé, a que la UAS invirtiera recursos, no dejara de manera raquítica, como lo ha hecho a UAS Virtual. Y este creo que también no es el, como quien dice, el entorno para hablar de ello. Pero es importante porque nosotros en la Universidad Autónoma tenemos años trabajando con eso de la virtualidad. Más sin embargo, y por eso incluso pedí mi traslado de esa división, se nos asignan responsabilidades, pero se nos ayuda muy poco. Y todo esto que está planteando el doctor Córica, de que el docente tiene que tomar ciertas medidas, ciertas actitudes hacia el estudiante. Nuestros profesores de la UAS lo tienen, pero yo misma me he tocado de bruces con una realidad muy triste. ¿Cuál es? La realidad de que hay poco entrenamiento y capacitación por parte de los docentes para pasar a la virtualidad. Se nos ha pedido a nivel de grado, a nivel de posgrado, que entremos a la virtualidad, pero no es fácil para un profesor que apenas muchas veces solamente conocen de Facebook, de estas redes sociales, tratar de montar un curso. Y si algo de mi relación con Córica me ha edificado, y por eso yo digo que él ha sido mi maestro en esto, ha sido darle la importancia al concepto de diseño instruccional. No es lo mismo yo colgar un material en una plataforma como Google Sites o mandarle un correo al estudiante. Si yo tengo claro qué es lo que yo persigo enseñar a mi estudiante en modo virtual o en modo a distancia.
Rina, está frisada. Vamos a darle a la doctora Rina unos minutos para que su conexión se estabilice y una vez está perfecto, ya la doctora está con nosotros. ¿Se escucha lo que estoy hablando? Sí, ahora sí. Ahora sí. ¿Y la pantalla? ¿Se está viendo la pantalla? No, salió. Quise compartir, pero no se ve. ¿Y ahora se ve? No. Déjame entonces ver la plataforma, a ver. Ok, ya salió la pantalla. Ok, déjame poner el modo de presentación entonces. Sí. ¿Se ve ahora la pantalla? Perfecto. Ahora sí. Entonces les decía que tal vez no sea uno de los profesores más ideales para dar testimonio de cómo la agarró esta pandemia, porque yo he vivido en la virtualidad, e incluso junto con mi colega Domingo Jiménez, cuando nadie hablaba de esto en la universidad y en la Facultad de Ingeniería en particular, ya nosotros teníamos una aula montada donde Domingo tuvo la visión pionera de montar una maestría que se daba en formato virtual. Fue muy criticada, pero ni modo. Se está viendo la presentación porque... Sí, se está viendo. A ver si llego al punto donde pasó la interrupción. Entonces le decía que en la OEA, desde aproximadamente 2005 para acá, había un entorno, un portal, donde se entrenaban a los docentes latinoamericanos. Yo tuve un curso con más de 30 docentes de distintas regiones de Latinoamérica, Canadá, e incluso parte de la diáspora mexicana, la diáspora colombiana. El CREA también por igual en Miami, también ha hecho muchos esfuerzos en ese sentido, en formar a los docentes latinoamericanos en esto de la educación a distancia, con la nueva tecnología que impone el Internet. Ahora bien, ¿por qué es importante o por qué no ha caído eso de la pandemia ahora? Y nosotros, como dice el doctor Córica al inicio de su presentación, decía, sentimos que se nos ha caído el mundo. ¿Por qué? Porque prácticamente la docencia era fundamentalmente presencial e incluso existían o hay autoridades que veían con ojeriza, como de baja calidad, la educación a distancia, la educación en modalidad virtual, aunque fuera mezclada, semipresencial o blended, en aprendizaje blended. ¿Por qué se veía esto? Porque se veía que la educación a distancia y la educación virtual era como una especie de opción barata de la educación. Y ahora la pandemia ha hecho que veamos a la educación a distancia y más ahora con toda la plataforma de Internet como la solución. Pero como dijo el doctor Córiga anteriormente, se ha asumido que los estudiantes tienen los recursos de Internet para poder accesar. Los estudiantes tienen computadoras en sus casas, que tienen conexiones de Internet en su casa y no es verdad. Entonces, de aproximadamente 30 estudiantes yo tengo una sesión, de las que tengo presenciales en la UAS, yo le armé un aula virtual de un momento a otro porque tengo la capacidad de buscar un servidor, instalar Moodle, configurarlo. Pero resulta que de los 30 estudiantes solamente 5 han podido conectarse. E incluso lo último que hice fue tratar de hacerla bien responsive, es decir, que se adaptara a que si el estudiante se conectara con celular, lo hiciera así. Pero no ha sido fácil, no ha sido sencillo. Y preparar al profesor de manera acelerada para que monte un curso sin ninguna visión de diseño institucional, para mí ha sido un fracaso. Tan es así que yo me he pasado semanas y semanas ayudando a profesores a crear exámenes,
a darle formato a las tareas que ponen en la aula virtual, porque también se obligó a los cursos de posgrado a montarlo en la virtualidad, pero de manera atropellada no creo que esto va a dar algunos resultados, porque es que el elemento principal de esa virtualidad debe ser el docente que tiene la capacidad de montar el curso, o no montarlo, más bien darle la configuración para la enseñanza que se percibe. Pero lamentablemente los profesores se encuentran ahora desarmados. Hay profesores que me dicen, Rina, yo doy clase por Zoom, pero ¿cómo se puede aceptar como válida una clase por Zoom? Zoom es simplemente una herramienta de comunicación. No hay diseño instruccional, no hay evaluación, no hay forma de el profesor recibir retroalimentación o retroalimentar al estudiante. Entonces no es tan sencillo lo que se nos está planteando, se le está dando al profesor ahora. Sí, den clases virtuales, es la consigna, hay que dar clases virtuales, pero el profesor se encuentra desarmado. Yo conozco profesores que apenas tienen una computadora, que yo creo que no da ni bien para conectarse a un navegador de esto sencillo. Cuando se le está pidiendo entonces que tenga estas sesiones interactivas, porque se está hablando de la videoconferencia, que es una forma de evitar la distancia social, pero tener una conexión de banda ancha tiene su costo. Yo hice un análisis de lo que yo gasto en comunicación entre la conexión en banda ancha, celulares, conexión de computadora, y se me van aproximadamente al mes más de 12,000 pesos. Claro, yo saco ese dinero porque yo doy clases en otras instituciones internacionales que me pagan en dólares, pero yo no creo que con mi salario de docente, ya sea en la UAS, en UNIDE, en el ITE, en instituciones donde yo he elaborado y laboro, me dé para yo tener toda esa infraestructura para yo poder dar clases virtuales. Y lo que es peor, no hay garantía. A mí me escribió un estudiante de manera desesperada: profesora, ¿cómo pretenden que yo me conecte a internet a una sesión con usted en vivo, vamos a hacer en sincronía, cuando yo llego y la clase es a las 2 de la tarde, yo llego a las 5 con el lomo partido porque estaba en el campo ayudando a mi papá a recoger una cosecha? Y estoy hablando de un estudiante, y no ni siquiera un estudiante guadiano, de un estudiante de UNIBE, que es una universidad que tiene mucho más nivel, vamos a decir, es más para una élite, es más para un grupo más selecto. Estoy hablando de un estudiante de UNIBE que me dijo eso, que él venía y que por favor que le permitiera por lo menos ver lo que grabamos en la clase para él poder responder la tarea. Entonces son situaciones, y esta pandemia, yo digo que ha desnudado muchísimas falencias, muchas cosas que se asumían que todos los estudiantes dominicanos tenían ni que facilidad de acceso al internet. ¿Dónde están los programas esos de la República Digital? Me dice la trabajadora mía, trae a su niña, Rina, para que tú me ayudes a hacer esta tarea. Y cuando me conecto con la computadora, esa computadora no sirve para la tarea que le asignaron a ella, porque simplemente tiene una configuración que no soporta lo que ella quiere descargar. Y mire que es usando mi ancho de banda, que es bien potente. Entonces, esta pandemia ha traído a relucir una serie de deficiencias, tanto por parte de los estudiantes y también de los mismos docentes. La gran enseñanza para mí es que yo muchas veces viví en ese mundo de fantasía. Yo estoy incluso armando cursos en realidad virtual, armando un curso con realidad aumentada, pero como dice Córica, no todos tienen acceso a esos recursos. Por suerte, los estudiantes a los cuales yo estoy preparando este curso son estudiantes de ingeniería. Los estudiantes de ingeniería, como las computadoras son su medio de muchas veces hacer los trabajos, hasta en sus mismas empresas, tienen esas computadoras y pueden tener acceso a ese ancho de banda que yo requiero para esas aplicaciones. Pero, repito, la gran falencia que ha demostrado esta pandemia es que no poseemos los recursos. Y Córica dice sí, que lo importante es la enseñanza, que lo importante es el aprendizaje, pero sin recursos tampoco se puede llegar muy lejos. Son 4 componentes: el modelo educativo, el docente, el estudiante y los recursos para poder llevar a efecto ese modelo educativo que uno tiene en su cabeza, o que uno cree toda esa teoría del constructivismo social, del aprendizaje significativo. Pero ¿con qué lo vamos a implementar si no tenemos los recursos? Y la grande falencia que ha traído atropellante hacia la virtualidad de la educación ha sido eso, que estamos muy limitados en cuanto a los recursos, que tenemos falencia también en los entrenamientos, en las capacidades de los profesores para poder trabajar bajo esos entornos, que prácticamente se ha dado muchas veces en el desierto. Yo conozco decenas de profesores de la UAS
que han hecho o hicieron el diplomado que se dio sobre desarrollo de especialistas en entorno virtual de aprendizaje, pero resulta que ellos se lo entrenan en una plataforma distinta a Moodle, distinta a Doqueo, distinta a Camilo, que era una plataforma muy particular de Virtual Educa, y ahora resulta que los profesores no tienen la manera de cómo instrumentar sus diseños institucionales en esta nueva plataforma, porque hasta en eso hay problemas. Entonces, repito, mi gran experiencia de eso es esta, que tenemos muchas falencias, que hay que organizar políticas bien institucionales para trabajar con todos esos problemas. Es decir, no basta simplemente los deseos, queremos pasar a la virtualidad, nos obnubila la tecnología, pero educar con tecnología no es lo mismo que usar la tecnología para fines lúdicos. Yo en parte sí agradezco todas estas redes sociales porque ya el concepto de descargar un archivo, subir un archivo, compartir una imagen, que yo me rompí el espinazo en los años 90, finales, principios de los 2000, y ya eso es prácticamente pan comido. Ya los estudiantes míos vienen con esa cultura de que hay que subir archivos, que hay que descargar, que hay que compartir. Pero con todo eso no es lo mismo, repito, educar que entretener. Y eso lo ha demostrado. Se hacía la suposición de que como los estudiantes, muchos docentes, manejaban redes sociales, de Instagram y esto y demás, Facebook, Toki, todas estas pendejadas, más sin embargo, enseñar y aprender con tecnología no es igual. Ha sacado muchas falencias. Y es cuando yo quería compartir mi experiencia, ya que Córica se dio un poquito en su presentación. Muchísimas gracias a la doctora Rina, quien desde la sinceridad y el conocimiento de la realidad de profesores y estudiantes dominicanos nos alerta de que son 4 los ejes que tiene que tener una educación virtual de calidad: formación del maestro, formación del estudiante, capacitación constante en entornos virtuales y recursos. Y esto último es de lo que se adolece en la población dominicana. Y termina con que hay que organizar, para migrar a la virtualidad, hay que organizar políticas institucionales sinceras para que esto pueda funcionar. Requiere recursos, requiere buen ancho de banda, requiere tiempo, requiere equipos y no solamente requiere voluntad. Muchísimas gracias, doctora Rina. Usted ha explotado las redes. Hay mucha gente diciendo que de acuerdo con usted, que muchas gracias. El doctor José Luis Córica también le han elogiado la calidad de sus argumentaciones y sobre todo la humanización de su discurso, a pesar de que usted está hablando del uso de herramientas tecnológicas. Vamos a darle la palabra, doctora Hanna, para que cierre esta actividad. Pues sin preguntas, ¿no hay preguntas? Vamos a hablar con las preguntas que tiene ustedes. Dice Ana Contreras, dice que la brecha digital, ¿cómo podemos tratar dice Ana Contreras, de inventar, de tratar con la educación virtual, con la educación a distancia, cuando hay una brecha digital tan grande? José Luis, doctora Rina. No, la brecha digital hace años que se está discutiendo, incluso uno de los grandes ejes de la República Digital aquí en República Dominicana supuestamente es eliminar la brecha digital. Así se han hecho esfuerzos, no es innegable, pero todavía faltan recursos, falta institucionalización y sobre todo organización, no politizar políticas que al final de cuentas deben orientarse más a lo educativo, pero siempre se busca una manera de sacarle beneficio. La inclusión digital es un deseo, no solamente de República Dominicana como nación, son casi todas las naciones del tercer mundo, el llamado tercer mundo, las naciones en desarrollo, que están luchando por eso. Es más, en naciones desarrolladas se está hablando también de la inclusión digital, tal vez no para personas de grupos
más empobrecidos, sino la inclusión digital en cuanto a sexo, razas o vamos a decir género. Es decir, que la inclusión digital es una tarea que tiene pendiente la tecnología desde hace mucho y debe ser política. Y no solamente se habla a nivel de los grupos, repito, desfavorecidos de la sociedad económicamente. Hay naciones que incluso a nivel hasta del género, en países de Oriente, en cuanto a las mujeres que son relegadas a un tercero o cuarto plano. Incluso también en naciones como Estados Unidos, los afrodescendientes que tienen poca participación en las discusiones tecnológicas, en los avances tecnológicos. Es decir, que es una tarea también que Dominicana tiene pendiente. Y si no se politiza y se trabaja con políticas claras y bien orientadas y bien definidas, es posible que logremos mejorar mucho esto. Se ha hecho esfuerzo, es innegable. Yo he trabajado como asesor en el ITLA y yo veo muy bien que jóvenes de distintas regiones del país ahí se forman como técnicos muy avanzados e incluso han sacado personas de ahí que son lumbreras. Yo tengo un estudiante que incluso fue destacado en la revista Joven como uno de los talentos innovadores de menos de 30 años, con una aplicación que él comenzó a desarrollar conmigo de un software de inteligencia artificial. Y este muchacho, la primera oportunidad que tuvo fue venir de su campo bien atrasado al ITLA. Entonces se está haciendo un trabajo. Lo único es que tal vez no se están obteniendo los frutos tan rápido como se desean, pero se está luchando a favor de la inclusión digital en República Dominicana, al igual que otras naciones del Caribe, Centroamérica, Córica, que es del Cono Sur, en Europa, en el mismo Estados Unidos. Yo trabajé en la UNAD de Florida, y la UNAD de Florida es un campus que tiene la UNAD de Colombia. Y cuando yo pasé a trabajar con la de Colombia, me encontré que había un problema y eran los grupos de aborígenes, que en Colombia tienen ese gran problema de cómo hacer lo que se integren a los avances tecnológicos, la educación. Tal vez nosotros dominicanos no tenemos lo que llaman ellos los inditos, pero ese es un problema que lo tienen muy pendiente la UNAD de Colombia. Es decir, que cada nación con sus características socioculturales y socioeconómicas en específico tiene su problema de inclusión. El de nosotros es más un problema socioeconómico, no es de género, no es de raza, no es de posible comunidad aborigen, no, el problema de nosotros es socioeconómico, hacer llegar tecnología y lo más importante, formación tecnológica a los grupos más desafavorecidos. Córica. Hay una pregunta con el perfil de ID que yo creo que debe responderla el profesor Córica. Creo que él la está leyendo también en el chat. Pero dice el profesor Montero, que es un pasado director de la Escuela de Salud Pública, un profesor de alto nivel de nuestra universidad y hoy director de todo lo que es el programa de solidaridad y esperanza de nuestra universidad. Nuestra universidad es una universidad totalmente docentista, eso lo agrego yo. Y él pregunta, frente al reto ineludible de incorporación de la docencia usando la tecnología de la información y la comunicación, él pregunta por dos, pero yo le voy a dejar libertad, profesor, que usted nos haga sugerencias concretas y prácticas para las actuales autoridades que estamos en la universidad. Adelante. Bueno, yo quería darle respecto de brecha digital. Digamos, brecha digital es una disciplina que me ha tocado trabajar durante 3 o 4 años en distintos países. Y con proyectos de investigación concretos sobre brecha digital, y hay 3 aspectos de la brecha digital que me gustaría aportar y sumar respecto de la respuesta que dio la doctora Rina. La primera es el aspecto de política pública. La brecha digital es hija de la falta de desarrollo de políticas públicas. La responsabilidad primaria de disminución de la brecha digital de acceso o de la brecha digital de primer nivel, ¿sí?, que es la diferencia entre quienes tienen acceso a Internet y quienes no tienen acceso a Internet, es una responsabilidad indelegable del Estado, ¿sí?, y debe ser cubierta con políticas públicas. ¿Por qué? Porque el no tener acceso a Internet lo que crea es una exclusión digital, ¿sí?, que hace imposible la participación en la ciudadanía digital
de las personas, que es la participación del futuro. No tener una política correcta para la disminución de la brecha digital, lo que hace es sembrar la marginación hacia el futuro. Entonces, el primer aspecto es que tengamos muy en claro, como ciudadanos, que la brecha digital de acceso, no la brecha digital de uso, que es esta diferencia en qué hace la persona cuando está en Internet, si está jugando o está aprendiendo, eso se llama brecha digital de segundo nivel y tiene otra taxonomía. Pero la brecha digital de acceso es una responsabilidad indelegable del Estado. Así como la educación es una responsabilidad indelegable del Estado, la salud es una responsabilidad indelegable del Estado y la seguridad es una responsabilidad indelegable del Estado. La inclusión digital es una responsabilidad indelegable del Estado. Pero por el otro lado, hay otro aspecto que tenemos que abordar, y es ¿qué pasa, qué hacemos los docentes cuando el Estado no logra solucionar o poner en pie de igualdad a todas las personas e incluirlas digitalmente? No podemos sentarnos en la queja, no podemos sentarnos a esperar, tenemos que ponernos a trabajar con lo que hay. Porque para hacer una cuestión, digamos, más práctica, un ejemplo práctico, ¿sí? Si nosotros estamos dando clase presencial, nos gustaría tener plumones azul, rojo, verde y negro, ¿sí? Y poder hacer nuestras gráficas con 4 colores. Y si no hay 4 colores, y si hay 3, lo hacemos con 3. Y si hay 2, lo hacemos con 2. Y si hay 1, lo hacemos con 1. Y si no hay plumón, nos traemos uno de la casa. O nos vamos a comprar uno, pero nuestros estudiantes no se quedan sin la gráfica. Nuestros estudiantes no se quedan sin la clase. Con la brecha digital hacemos lo mismo, ¿sí? Trabajamos con lo que hay, no podemos ponernos como docentes en la figura de, bueno, cuando haya, cuando tenga, entonces yo me voy a preocupar. Porque ese no es el rol del docente, ese no es el espíritu del docente, esa no es la vocación del docente. Y la tercera, que es bien importante, es que si hay algo que tiene de bueno, o pocas cosas, o un aspecto que podemos rescatar de esta pandemia, es que ha sacudido el sistema educativo al prohibirle la presencialidad. Y entonces aquí quedan dos caminos. O aprovechamos y hacemos una reingeniería de la didáctica de las universidades, y aprovechamos que ya estamos trabajando con esto para poder capitalizarlo, o una vez pasada la pandemia, que va a pasar y que se va a acabar en algún momento, volvemos otra vez a cantar las viejas loas de la presencialidad, ¿sí? Creo que si hay algo inteligente que podemos hacer, los que trabajamos en las universidades, es el capitalizar esta experiencia para hacer una reingeniería inteligente de incorporación de las TICs a la presencialidad y de incorporación de sistemas y procedimientos y diseños instruccionales y herramientas de la educación virtual hacia la presencialidad. Este es el momento. Dependerá de la visión de las autoridades, de cada una de las universidades, de cada uno de los países, si acepta el desafío de la reingeniería o se relaja y se acomoda, ¿sí? Como siguiendo siendo espectadores del futuro en vez de ser protagonistas del futuro. Adelante ustedes. Yo quería decir algo adicional, Córica. Ahora se habla de brecha digital con respecto al Internet, pero yo me recuerdo de los años 80 como se hablaba con respecto a la adquisición de computadoras personales. Es decir, que siempre va a haber ese gap, esa discusión sobre lo que es brecha digital. En los años 80 se hablaba era de acceso a computadoras personales, porque
Eran equipos grandes lo que tenían y comenzaba la inclusión de las PC, las computadoras que la persona podía adquirir. Entonces la gran pregunta era de si se dotaban a las escuelas, a los niños de computadora para que pudieran jugar, aprender, no sé, un número de cosas. Pero el concepto de brecha digital ha ido variando, y yo te puedo decir que cuando surja una nueva tecnología reestructuradora, tal vez que su internet va a haber de nuevo otra brecha digital. Es decir, que eso es un problema permanente. Lo que hay que tratar siempre de hacer es buscar el modo de cómo disminuir esa brecha digital, de cómo conseguir que un mayor número de personas sean incluidos. Ahora se habla de el internet, pero te digo que hace unas décadas hablaban de las PC, las computadoras personales. Es un concepto que digo que ha ido variando con el tiempo. ¿En cuánto quería aportar? Doctora Rina, doctor José Luis preguntan, mecanismos de supervisión y seguimiento docente para las plataformas virtuales. ¿Cuáles serían esos mecanismos, esas estrategias? ¿Quién comienza, Rina o yo? Comienza usted, Cónica, le toca a usted ahora. A ver, en la virtualidad creo que habría que separar la pregunta en dos aspectos. El aspecto de pandemia, o sea, el aspecto cuando estamos utilizando tecnologías de la información y la comunicación para suplementar, sustituir una problemática, una imposibilidad de estar en contacto presencial, cara a cara con nuestros estudiantes, y cuando estamos trabajando desde un programa de educación a distancia, de educación virtual. La educación virtual tiene canales específicos, y cuando se hace un diseño didáctico y se hace un diseño instruccional, el diseño instruccional tiene actividades, un recorrido por actividades de aprendizaje, y cada una de esas actividades de aprendizaje se monta en una herramienta específica que el entorno virtual tiene y que permite el seguimiento. Quienes están trabajando sobre educación virtual saben que el diseño instruccional contempla ya, así como contempla una consigna y contempla una herramienta, contempla la manera de seguimiento de esa herramienta, la estrategia de evaluación, el polinomio de evaluación con que se va a trabajar sobre el curso, y contempla también la estrategia de seguimiento que se va a seguir, incluso en algunos casos cuando corresponde la rúbrica con que se va a hacer la evaluación. En general, todo campus virtual serio tiene un backend, un espacio donde el profesor entra y puede revisar clic por clic cada cosa que hizo su estudiante. Fecha de entrega, el trabajo, cuándo entró, cuándo no ingresó, si participó en el foro. Incluso algunas plataformas tienen un informe personalizado de cada uno de los estudiantes, donde uno puede ver para cada tarea cuáles fueron las distintas respuestas que fue dando. Entonces, desde el entorno virtual, desde la educación virtual, las herramientas de seguimiento son abundantísimas. Y cuando el diseño didáctico está bien hecho, cuando responde a un diseño instruccional, están ya planificadas desde el diseño instruccional qué herramienta vamos a utilizar. Pero cuando estamos utilizando herramientas virtuales para apoyar la presencialidad en tiempo de una pandemia, no estamos haciendo educación virtual, no estamos haciendo educación a distancia. No confundamos. La educación a distancia es mucho más seria, es mucho más compleja y requiere de etapas y de diseño didáctico y diseño instruccional que nosotros no tenemos ni la posibilidad de hacer en los tiempos de pandemia. Lo que vamos a hacer es pedirle prestar herramientas tecnológicas a la educación virtual para poder solucionar la contingencia, para poder solucionar este problema. Ahora, en este escenario, ¿cuáles son las herramientas de seguimiento? Lo normal es que, así como decíamos, una de las buenas prácticas es tener una agenda de actividades con la actividad, la semana, la consigna, cuándo inicia, cuándo vence, ¿sí? La herramienta natural de seguimiento es una planilla de cálculo, es una planilla de Excel, donde ustedes tienen a los estudiantes, a las tareas,
y van marcando quienes cumplen con la tarea, quienes no cumplen, para poder contactarlos, y van anotando con alguna de las tecnologías de ponerle notas a las celdas o ponerle anotaciones a las celdas, las cosas para irse acordando de lo que necesitan para hacer el feedback a ese estudiante. Entonces, resumiendo, en educación virtual las herramientas se diseñan, se programan y se aplican. Y no hay un diseño instruccional que no tenga las herramientas de seguimiento ya específicas. En la pandemia, ayudándonos con estas herramientas de prestado que tenemos de la educación virtual, lo más simple y lo más efectivo es mantener una planilla de cálculo para poder hacer el seguimiento. Adelante, doctora. Sí, yo lo que podría agregar es que así como se supervisa a los estudiantes y se retroalimenta, también hay que hacerlo con los profesores. Es decir, que también hay un personaje que tiene un rol de supervisor, de que el profesor también ingrese a la plataforma, de que el profesor le retroalimenta a los estudiantes, le corrige las tareas, le responde en los foros, porque también eso es algo muy importante que tiene la virtualidad o las plataformas, que tienen esa herramienta también para que alguien haga el papel de supervisor directo también de los profesores, porque así como hay muchos profesores cumplidores y que toman muy a pecho y le hacen su trabajo muy bien, hay muchos profesores también charlatanes que dicen pónganmelo virtual, pero si entra 1 o 2 veces a la semana es mucho. Es más, hay profesores que quieren cobrar y hasta exigen su cobro, entrando durante 3 meses una sola vez a la plataforma y corrigiendo una sola actividad. Entonces, así como se hace también la supervisión, repito, de los estudiantes, también hay que hacer la supervisión de los docentes. Y las plataformas tienen estos mecanismos para hacerlo y son muy eficaces en ese sentido. Que no es lo mismo que la presencialidad, que tal vez en el caso de nosotros, nuestra cultura guasiana, hay supuestamente un veder que es el que va y ve en el aula si el profesor asistió, ingresó o no. Aquí hay profesores que firman y se van por el otro lado. Y que siempre hay personas que hacen trampa, pero en las plataformas virtuales no es tan sencillo hacer esa trampa de esa cultura mafiosa y negativa que hay muchas veces en las instituciones. ¿Es cuánto? Doctora Reina, doctor José Luis, el doctor Roberto Reina, pasado rector de nuestra Universidad Autónoma de Santo Domingo, pone en los comentarios del Facebook un comentario muy enjundioso del que voy a citar una parte y quiere que ustedes comenten al respecto. Él plantea que no olvidar que certificamos competencias de los aprendizajes y que por lo tanto debemos dedicar un tiempo a la evaluación efectiva del avance de los aprendizajes, acompañar la construcción del conocimiento de los rezagados, fundamentalmente entender que la calidad de la formación y de los aprendizajes son la verdadera garantía del ejercicio del derecho al acceso a la educación. Educar por competencias en educación a distancia, ¿es posible? Para que dialoguemos con el doctor Roberto Reina. Absolutamente. Pues primero un abrazo para el doctor Roberto Reina, con el que me ha tocado trabajar en UASI e interactuar en algunos escenarios y nos hemos encontrado en muchas ocasiones y hace un tiempo que no lo veo. Efectivamente, la educación por competencias empieza a generalizarse. Empieza a generalizarse también en República Dominicana. He tenido la oportunidad de oficiar de consultor en propuestas de carreras y los instructivos ya vienen todos desde el paradigma de la socioformación y desde la educación por competencias. ¿Cuál es el riesgo de la educación por competencias en la educación virtual? El mismo que en la presencial. Los docentes no preparados para el paradigma de la educación por competencias. La debilidad más importante del sistema educativo para incorporar la educación y la formación por competencias, el eslabón débil de esta cadena está en la capacitación docente. Ninguno de los países de Latinoamérica tiene su cuerpo docente desarrollado y culturizado para utilizar esta aproximación y esta técnica
de educación y de diseño curricular. No desarrollan, no están todavía los cuerpos docentes formados en el diseño curricular por competencia. Y por lo tanto, tampoco están formados para poder ejercer la docencia por competencia. Estamos hablando, en términos generales, existen muchísimas excepciones. Hay expertos en diseño curricular por competencia en todos los países y señores expertos, pero lo que estamos hablando es del conjunto, del cuerpo profesoral. Yo puedo hablar por el cuerpo profesoral de Argentina, porque formo parte de él, por el cuerpo profesoral de distintos países en donde he formado parte, y porque llevo 15 años de consultoría formando profesores en países latinoamericanos. El eslabón débil de ese sistema es la capacitación docente. No tenemos los docentes formados. Aún en México, país que hace 10 años que está trabajando desde la Secretaría de Educación Pública con la obligación de tener los programas por competencia, recién está teniendo profesores de corta graduación que fueron formados en la formación por competencia. Entonces, la respuesta en realidad es no, el problema no está en la educación virtual para la educación por competencia. El problema está en la falta de preparación que tenemos en los cuerpos profesorales para la formación por competencia, para el diseño curricular por competencia y para la impartición de programas que hayan sido hechos por competencia y que sean evaluados por competencia, porque dentro del esquema lo que menos preparación tiene es la evaluación por competencia, en la presencialidad y en la virtualidad. Entonces, mi querido Roberto, el problema lo tenemos en la formación docente. Superada la formación docente, el incorporarla en virtualidad o incorporarla en presencialidad no va a ser nunca la parte más difícil de la problemática. Un sistema educativo nunca es mejor que los docentes que tiene. Un sistema educativo de educación por competencia nunca va a ser mejor que la capacidad de ejercer docencia, impartir programas y evaluar por competencias que tengan sus cuerpos profesorales. Adelante, Rina. Bueno, yo soy testigo que he tomado 3 cursos para diseño de programa de clase por competencias. Y quienes han venido a dar los cursos, uno lo dio un mexicano, uno lo dio un colombiano y otro lo dio un argentino. Ninguno de los 3 salieron a camino cuando llegamos al punto de evaluación. Sí, formar la parte de las unidades que hay que impartir, las competencias que hay que desarrollar por cada unidad, de las actividades es muy sencillo. Es la parte de la evaluación donde está el kit del asunto. E incluso hemos implementado programas y yo no he visto la superioridad con respecto a otro paradigma, el paradigma por objetivos que teníamos anteriormente. A mí no me convence todavía, les soy honesta, este modelo de preparación por competencia. Tal vez donde yo creo que va a resultar ahora mucho más fácil su implementación, en las carreras que tienen que ver con personas que están hechas para el hacer, los ingenieros, los tecnólogos, pero honestamente a mí todavía no me convence el modelo y he tomado tres entrenamientos para desarrollar un currículo por competencia, programa de clase por competencia, evaluaciones por competencia, y todavía no he visto los buenos resultados. No me convence el modelo. El MESIC ha hecho gran esfuerzo, hay muchos teóricos, pero a la hora de implementarlo en las universidades, no creo que se haya conseguido la meta que se perseguía. ¿Es cuánto? Educación de calidad, educación a distancia, educación por competencias, son 3 ejes sobre los que ha gravitado esta conversación de esta tarde. El doctor José Luis Córica y la doctora Rina Familia han dado una cátedra virtual magistral de calidad, porque sí se puede, sobre cómo educar a distancia. Y ahora vamos a dar la palabra a el doctor Jorge Ashana David, que
como director general de Cooperación y Relaciones Nacionales e Internacionales de la Universidad Autónoma de Santo Domingo, quien organizó este encuentro, tiene unas palabras de despedida para nosotros. Doctora Hanna, adelante. Gracias, Ivette. Realmente el doctor Córica ha sido muy categórico a lo largo de toda su presentación. Empezó un poco humanista y terminó bastante realista sobre todo lo que hay que hacer. Yo creo que el resumen es bastante sencillo en palabras, en acciones quizá no tanto. Hay que capacitar a los docentes, hay que capacitar a los estudiantes. Tenemos que velar por un seguimiento de todo el proceso. Tenemos que preparar evaluaciones adecuadas, evaluaciones que respondan a la realidad. El profesor Córica y Rina hicieron grandes aportes en ese sentido. La virtualidad, como ellos acaban de demostrar, no es una herramienta tecnológica meramente, es un modelo educativo que tiene que estar utilizando, ¿verdad?, las herramientas a favor del proceso de enseñanza-aprendizaje y fundamentalmente del aprendizaje, que es lo más importante de nuestros alumnos y alumnas. Realmente la educación virtual es una realidad. Ya hace quizá varias décadas, quizá 40 o 50 años, había educación a través de los correos tradicionales que duraban meses en llegar a las casas. Y hoy no se habla de educación a distancia porque estamos muy cerca a través de la tecnología, a través del computador, a través de la banda ancha. Y yo creo que ese es el reto, repensarnos, reinventarnos y poder seguir adelante, no solamente con lo del COVID, sino en sentido general hacia una educación más inclusiva, una educación de mayor alcance y una posibilidad de tener mejores egresados y egresadas a través de estas herramientas y este modelo de educación virtual. Realmente darle las gracias al profesor Córica, fue una cátedra impresionante de educación, así que a la maestra Rina Familia, que ya la conocíamos y sabíamos de todo el potencial que ella tiene, a Ivette por la conducción, a todo el equipo técnico detrás de pantalla que ha estado trabajando para que esto sea un éxito, a los que estuvieron con nosotros a través del Facebook Live, que estaba conectado acá, a esta presentación. A todos ustedes por participar. La presentación está siendo grabada, va a quedar grabada y ya ustedes la podrán ver también y podrán reenviarla de manera diferida. Así que darle las gracias a todos y a todas por esta participación. Creo que es un granito de arena que estamos poniendo y espero que el profesor Córica pueda en otros momentos también participar con nosotros en algún tipo de conferencia quizá más puntual sobre alguno de los temas de la educación virtual. Muchísimas gracias y hasta la próxima.